¿Qué hay, amigos youtuberos? Un nuevo año termina, y aunque los mejores deseos nos esperan para el siguiente, también se acerca el fin de toda una década. Estas se convierten en palabras mayores, pues marca el final de toda una generación, y aunque pudo tener momentos muy especiales, muy fantásticos, también resultó decepcionante de muchas otras formas. Como bien pueden suponer, siendo un seguidor tan dedicado a la cultura anime como soy, esta década creó grandes expectativas, resultados e intereses que me motivaron a mantener mi atención en una que otra serie, e incluso seleccionando algunas que hoy en día son de mis favoritas. Esto me motivó a proponer una lista, mencionando cuáles fueron mis animes favoritos de esta década, o aquellos que más me sorprendieron, generando un gran apoyo por parte de ustedes como seguidores, pero significando un problema para mí, que debía anticipar previamente. Logré caer en cuenta que mi fanatismo empezó en esta misma década, por lo que, si en algún punto quisiera hablar de mis animes favoritos, repetiría casi por completo una lista parecida a la planeada. Sin ser esa mi intención, decidí mirar la otra cara de la moneda, enfocándome en los animes que más me lograron decepcionar y que en líneas generales no fueron una satisfacción para el público por un que otro motivo. Para el tiempo que se estrenó su primera temporada, casi inmediatamente, se volvió uno de los animes favoritos de la década, obteniendo un buen grupo de seguidores, manteniendo la intriga con sus capítulos, e ingresando como un fuerte candidato de los mejores para la nueva generación, siendo un puesto difícil de alcanzar para muchos otros. Sin embargo, el final de la primera temporada, si bien fue muy emocionante, no resultó tan satisfactorio como se esperaba, pues a pesar de ser bastante épico, su historia se tornó un tanto compleja y se introdujo de manera incorrecta para el final de esa temporada. Ya con 2 temporadas más encima, y el manga presuntamente en su final, la emoción sigue siendo su punto más fuerte, y aún resulta muy interesante el ideal de los personajes. Sin embargo, el tiempo transcurrido entre la emisión de las temporadas, la cantidad de personajes con los cuales trabajar, sin tener un sendero definido para todos, y una historia por demás compleja, que va extendiéndose más y más, sin intención de reducir su contenido, convirtieron a una primera muy buena temporada en ya una tercera, y las que están por venir en sobrevivientes de buenos recuerdos y material para endiosar las batallas y su animación, sin darle mérito a sus demás características. Desde el primer capítulo de la serie, te deja claro qué estás buscando y por qué te quedarás. La serie cuenta con un estilo bastante único, y si me lo permiten, una manera bastante creativa de explotar la comedia historia para una categoría jamás explorada de esta manera, como es la cocina. Sin embargo, ya habiendo finalizado el manga, y con los capítulos contados para su final en emisión, los grandes fallos de la serie quedan expuestos, siendo razones suficientes para catalogarla como decepcionante para esta época. Sus protagonistas, aunque interesantes y graciosos, no salen del propio estilo genérico del estilo shonen, creando situaciones y momentos bastante predecibles, con poco que destacar luego de la emoción del momento. La historia igualmente se vuelve tiesa y redundante, entendiendo lo limitado de un género, como es la cocina al explorarla, y sintiéndose por momentos vacío, sin mucho destacar, más que una historia lineal, sin grandes sorpresas. En pocas palabras, a pesar de ser una serie, que sin dudas muchos deben haber disfrutado, tal y como yo lo hice, ha logrado explotar todo lo que podía de la misma, sin ser mucho en realidad, y por su bien, terminó a tiempo, antes de convertirse en una historia larga y redundante. A pesar de que soy un gran fanático de las series tan simples como son las de reencuentros de la vida, quedó claro poco a poco el cómo este anime supo acabar con la tan buena premisa planteada para una historia con mucho potencial, tanto para la comedia como sus personajes. Quizás mi amigo Corintio logró transmitir de mejor manera el decepcionante significado que envuelve a la trama, enfatizado en una relación más que interesante en la pareja de protagonistas, sacrificada para la serie, a favor de una comedia absurda para una relación inalcanzable. Sin embargo, y personalmente, considero que el error va más allá, pues la serie no solo te enamora desde el comienzo, y no solo hablo del primer capítulo, pues el opening es uno que fácilmente podría entrar en mi lista de favoritos.
Su intención va para destruir todo lo planteado, creando una serie de poca profundidad, con personajes simplones, relaciones basadas en la desconfianza y la poca comunicación, además de sacrificar lo que sea necesario, por un chiste, que no tiene que ser uno inteligente, pues se cuelgan de comedia estúpida, fácil, y por si fuera poco, ya contaban otros millones de animes del mismo género. En conclusión, su capacidad de poder llevar una serie con potencial hasta lo más bajo y patético, y poder mantenerlo así, hasta literalmente, la última escena emitida del anime, representa la perfecta transición de los animes, que pudiera perdonar y sacar del top a los grandes errores que vienen a continuación. Esta década sin duda se caracterizó por la gran acogida al género de superhéroes, expandiéndose hasta ser tendencia global, y siendo en definitiva, el mejor momento para dar a conocer cualquier tipo de material relacionado al mismo. Cierta academia de superhéroes surgió como la última novedad, combinando el estilo de las historietas con la tan común historia de adolescentes de instituto. Si bien el camino planteado en los inicios resultaba intrigante y esperanzador, poco a poco resultó ser menos emocionante de lo que pensaba. La serie, a pesar del gran potencial que tiene por sus personajes, resulta poco creativa y arriesgada a experimentar con estos, logrando crear historias interesantes para los más protagónicos, pero olvidando que cuenta con toda una clase, la cual solo sirve de apoyo para ciertos momentos. Esto sobre todo recae en el protagonista, que viéndose muy desbalanceado en cuanto a poder y madurez, necesita de múltiples situaciones que le permitan desarrollarse. Sin embargo, viendo cómo avanza con ese proceso de evolución, resulta tedioso, pero acertado, el considerar que tiene un larguísimo camino por recorrer. Por el lado de la historia, y siendo un problema con el que cuentan igualmente otras series, en repetidas ocasiones ha resultado redundante la sucesión de sus eventos, haciendo fácil anticipar los problemas y las diferentes soluciones. Por último, y esto siendo algo muy personal, es que, pudiendo mantener una trama o villano como una carta a jugar en un momento clave que lo haga parecer mejor de lo que es, muchas veces siento que al utilizarlo, se desperdicia, puesto que su aparición es nada más que para una simple transición. Solo queda decir que la serie, a pesar de lo que ha conseguido, tenía para dar mucho más, y a mi parecer, tiene un gran número de seguidores, solo por ser un tema de moda. El género Isekai también se volvió sumamente popular en esta década, convirtiendo a sus habituales, 2 por temporada, en últimamente, casi lograr ser lo único de la temporada. Siendo así, no es de sorprender que de los tantos estrenados, se haya rozado desde lo genial, hasta lo más patético y simple. Para lo que a mí concierne, la serie cayó en esta definición, muy a pesar de lo poco que sí podía rescatar en sus primeros capítulos. La historia trata de pegar demasiado a lo emocional, siendo efectiva en ocasiones, pero perdiendo el atractivo en poco tiempo. Por demás elementos, como animación, personajes o las batallas, todo llega a un punto medio, donde no veo nada para criticar, pero alabarlo tampoco sería lógico. Es así como el mayor error tendría que ser el protagonista, que, a pesar de ser muy carismático y punto clave para la comedia a utilizar, se convierte en una barrera impenetrable, incapaz de sufrir daños, de rápido y correcto pensar, y hasta poseer la capacidad para deshacerse de los peores enemigos al hacerlos formar parte de su poder. Estas características impiden que sienta interés en la historia, pues no permiten sentir un peligro real. La historia se convierte entonces en un largo cuento de amor y paz, que en lo que a mí respecta, subestima a su audiencia y simplemente se suma al tren de popularidad que logró ganar el género sin crear una historia con identidad propia. Recuerdo perfectamente el estreno de su primera temporada. Las grandes expectativas no tardaron en llegar, dado el muy increíble primer capítulo mostrado. La historia ya era un elemento por demás interesante, y su protagonista, aunque viéndose frágil y medio tonto, se prestaba lo suficiente para ganar con el tiempo un desarrollo de personaje que lo dignifique. Todo se desmoronó solo con el final de esa misma temporada, pues aunque los primeros 3 capítulos fueron interesantes, sería casi hasta el final donde volvería a generar interés. Por decirlo de otra manera, más de la mitad de la serie resultó desesperante y lamentable, logrando captar la atención del público nuevamente para anunciar su siguiente temporada, como si de una telenovela se tratase.
Las cosas no mejoraron con la venida de sus siguientes temporadas, que en un giro inesperado, decidieron adaptar una historia alterna, pero supuestamente, aún de la mano del creador original. Triste fue ver cómo esto solo trajo mayor confusión y críticas, que volvía a pecar del mismo modo, resultando atractivo solo al comienzo y final. De ahí, todo vino cuesta abajo, y a día de hoy, supongo que de los pocos fanáticos que quedan, será por su interés en el manga, donde sí pudieron refugiarse para una historia más interesante, siendo a la vez de una ligera mayor calidad. Un evento tan significativo, como fue el épico retorno de una serie como esta, tras diferentes razones que salieron a la luz, finalizada la serie, me hacen admitir que hubieron muchos fallos a destacar que lo hacen merecedor de este puesto, muy por encima del cariño que le tengan. De primer momento, la gran queja fue dirigida a la necesidad de adaptar las películas para el formato dentro de la serie, desmeritando algunas decisiones para las mismas, como si hubieran querido realizar cambios al momento, al ver que no quedaron tan bien en las mismas. La introducción de nuevos personajes, aunque siendo más queridos que muchos otros ya antiguos, significó volver a desbalancear el nivel de poder, y poner nuevamente por encima a los protagonistas, desmeritando al resto del equipo. Esto debía resolverse con la excusa del torneo del poder, sin llegar a esto, pues varios elementos se desaprovecharon, todo para poder trabajar más fácilmente con la historia, como pudieron ser Goten o Majin Buu, sin mencionar que otros no terminaron de convencer, ni dejar en claro su necesidad de aparecer, como la participación del maestro Rossi. Y a pesar de lo que se diga, el supuesto golpe a la nostalgia, demostrado en las diferentes técnicas, ataques o escenas con los personajes, fue en verdad un intento absurdo por recuperar un público que solo vive de la nostalgia, sin parar a pensar el verdadero propósito tras un retorno a la saga tan pobre. Pero si de abuso de nostalgia es de lo que hablamos, en definitiva, este se lleva todas las palmas. Al igual que el anterior, su aparición tomó por sorpresa a la audiencia, quienes esperanzados por ver la serie completa, resistieron su decisión de transmitirla por partes, funcionando de alguna forma a su favor, pues la memoria es débil, y el tiempo lo cura todo. Fuera de filosofar, tal y como no se contiene esta serie, su intento de volver a la misión, fue por demás patético, considerando ante todo, que cumple con varios de los fallos, presentados por otros de sus compañeros de esta lista. En líneas generales, los primeros y últimos capítulos se muestran muy interesantes, desmeritando a los otros que quedan en medio del grupo, haciéndolos sentir innecesarios. Como técnica para no permitir perder el interés, y obligar a sentir la necesidad por ver el siguiente grupo de capítulos, quizás puedo entenderlo, pero eso solo logró que se sintiera una serie larga sin motivo. Ya siendo un poco más específicos, no hubo tanta interacción con los protagonistas, más que para un chiste o algo espontáneo, dejando todo el peso sobre el líder del grupo, pudiendo explorar más a fondo la historia de los demás. Por último, hubo mucho material desperdiciado, que al parecer se quiere hacer uso de él en una nueva entrega, pero solo por hacer mención de algunos elementos, hubiera sido mejor que se trabajaran en la misma serie, considerando lo larga que ya era. Resultó bastante grato que en este caso, los fanáticos sí lograran notar lo pobre que fue esta producción, pues un grupo de fanáticos que defiende a capa y espada, algo que no merece tal ovación, hubiera sido la cereza del pastel para algo tan nefasto como lo fue esta serie. Bien amigos, no me quiero ir sin decir nuevamente, que lamento no haber podido hacer el video prometido, pero espero que esta pequeña vuelta de puercas les haya agradado igualmente. También, decir que mi intención no ha sido ofender a nadie, y si algunas de las series te gustaron, o parecieron sorprendentes como para sacarlas de mi lista, lo respeto completamente, y con gusto lo debatiré en los comentarios. Sin más que decirles, conmigo será hasta el próximo video, tengan buen fin de año y década, y nos veremos en la próxima, adiós.